Es bueno verle a cada uno de ustedes hoy aquí y si miran a sus costados van a notar muchas ausencias, así que cuando puedan mandar algún mensajito a las que no están o llamar por teléfono a algunas de las hermanas que hoy no están con nosotras. Algunas estaban enfermas, tienen problemas de salud, otras están de viaje, así que hay varias ausencias y les vamos a extrañar hoy. Pero damos gracias a Dios que al fin comenzamos con nuestro libro, ¿no? Espero que todas hayan podido completar la lección 1 y 2. Comenzamos con Camina en las promesas de Dios, la vida de Sara, y vamos a aprender junto a Sara a caminar en las promesas de Dios, y para eso vamos a comenzar estudiando pasaje en Génesis, capítulo 11, versículo 27, que dice así: Estas son las generaciones de Taré. Taré engendró a Abraham, a Nacor, a Harán, y Harán engendró a Lot. Y murió Harán antes que su padre Taré en la tierra de su nacimiento, en Ur de los Caldeos. Y tomaron a Abraham y Nacor para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abraham era Sarai, y el nombre de la mujer de Nacor, Milca, hija de Harán, padre de Milca y de Isca. Mas Sarai era estéril y no tenía hijo. Y tomó Taré a Abraham su hijo, y a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán, y vinieron hasta Harán, y se quedaron allí. Y fueron los días de Taré 205 años, y murió Taré en Harán. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande. Amado Padre Celestial, damos gracias por este tiempo que podemos estar reunidas, un grupo de tus hijas en este lugar. Gracias por cada una de las que han podido separar el tiempo para dedicarlo a este tiempo de tener comunión y también tomarnos tiempo para escuchar tu palabra. Gracias, Padre, por cada una de las hermanas que están aquí hoy. Oramos por aquellas que no están con nosotros. Tú conoces los motivos y las diferentes circunstancias que cada una está atravesando en este tiempo. Oramos que tú les acompañes, les animes y les fortalezcas. Damos gracias, Padre, por tu palabra. Oramos que tú abras nuestros corazones y nuestro entendimiento para poder oír con nuestros oídos espirituales y escuchar tu voz, para aprender, Señor, lo que tú esperas que nosotras hagamos, para tener una vida que te honre y te glorifique a ti y a nuestro Salvador Jesucristo. Damos gracias, Padre, en esta tarde, en el nombre de Cristo, nuestro amado Salvador. Amén. Muy bien, si ustedes pudieron completar la lección 1 y 2 como tenían que hacer para hoy, habrán leído entonces que en la lección 2 tenemos una lista de promesas. Y esas son solo algunas promesas, porque en la Biblia hay más de 3.000 promesas, ¿no? La lista no es tan larga aquí. Yo miré, esas promesas son muy lindas, pero hay muchas más. Y seguramente cada una de nosotras tenemos nuestra favorita. Mi favorita no estaba en esta lista. Después, si quieren, se las digo, pero por ahora que quede en suspenso. Seguramente ustedes habrán empezado a leer la Biblia y habrán encontrado un pasaje que les dio seguridad de salvación o les dio seguridad de alguna situación en la que ustedes estaban viviendo, y eso las marcó de una manera o les ayudó a crecer o les permitió de alguna forma que eso arraigara en su corazón, y esa promesa siempre está subrayada o memorizada en nuestra mente y viene una y otra vez a nuestra mente, ¿verdad? Por eso decimos que puede ser una de nuestras favoritas. Las promesas tienen dos lados. Hemos hablado acerca de las promesas en la clase anterior y dijimos que Dios siempre cumple sus promesas. Eso por un lado. Pero también está el otro lado, que siempre hay una condición para que Dios cumpla sus promesas. Hay muchos creyentes que piensan que una vez que Dios les promete algo, ellos entonces pueden comportarse como se les da la gana, porque Dios está obligado a cumplir su palabra, ¿verdad? Si decimos que Dios siempre cumple, entonces nos confiamos en que Dios siempre cumple. Pero Dios ha puesto condiciones para cumplir sus promesas. A veces es tener fe, otras veces es perseverar y mayormente es obedecer. El pueblo de Israel pensaba de esta manera. En Jueces, capítulo 2, versículos 1 al 4, yo les leo, dice: el ángel de Jehová subió de Gilgal a Boquim y dijo: yo os saqué
de Egipto y os introduje en la tierra de la cual había jurado a vuestros padres diciendo: no invalidaré jamás mi pacto con vosotros, con tal que vosotros no hagáis pacto con los moradores de esta tierra, cuyos altares habéis de derribar. Mas vosotros no habéis atendido a mi voz. ¿Por qué habéis hecho esto? Por tanto, yo también digo: no los echaré de delante de vosotros, sino que serán azotes para vuestros costados, y sus dioses os serán tropezadero. Cuando el ángel de Jehová habló estas palabras a todos los hijos de Israel, el pueblo alzó su voz y lloró. Dios siempre cumple sus promesas, pero antes deben cumplirse las condiciones. Entonces las circunstancias, las pruebas y las aflicciones que atravesamos mientras esperamos el cumplimiento de la promesa son para fortalecer nuestra fe. Es posible que haya momentos de duda o de desánimo, cuando la espera es mucha, ¿verdad? Pero si permanecemos, nuestra fe crece. Y antes de ver una promesa cumplida, nos tocará atravesar aflicciones, dificultades y pruebas, como les tocó a Abraham y Sara, ¿verdad? En Romanos 4, versículos 18 al 21 dice: él, hablando de Abraham, creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho: así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó, por incredulidad, de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que le había prometido. Entonces, decimos hoy que la fe del creyente debe crecer por medio de la aflicción. ¿Está creciendo tu fe en medio de la aflicción? La fe de Sara creció por medio de la aflicción. Y hoy vamos a ver 3 aspectos de la vida de Sara de los cuales podemos aprender. Y en primer lugar vamos a ver su identidad. ¿Quién era Sara? ¿Qué dice la Biblia de ella? Y si ustedes completaron la lección 1, ya tienen esta respuesta, ¿sí? Dice que Sara era esposa de Abraham y era una mujer muy hermosa, y ella era estéril. Era nuera de Taré, pero también era su hija. Era cuñada de Nacor y de Milca, era tía y madre adoptiva de Lot. Sara vivía en Ur, ciudad donde servía a dioses extraños, pero salió de allí para ir a tierra de Canaán con su esposo. Y un dato más que podemos obtener sacando cuentas entre la edad de Abraham y de Sara es que tenía 65 años cuando partieron de Aram, justo la edad en que la mayoría de las personas en nuestra época piensan que es la ideal para jubilarse, ¿verdad? La vida nómade puede ser difícil para alguien de 65. ¿Se imaginan aquí las hermanas mayores andando de un lado para otro, mudándose cada 2 o 3 meses en una carpa, no en una casa? Bueno, yo no tengo 65, pero tampoco no me gustaría mucho esa idea, pero no vemos ninguna objeción de parte de Sara de hacer un viaje tan largo, de llevar una vida tan dura, con tanta incomodidad, ¿verdad? Y no es que ella estuviese acostumbrada porque así había vivido siempre, no, ese no era su estilo de vida. Ella vivía en una ciudad próspera, en la ciudad más moderna de la época. Además, tenemos que tener en cuenta que ni siquiera tenía como motivación la promesa de que Dios le daría un hijo propio. Todavía Dios no le había dicho nada a Sara acerca de tener un hijo propio. Solo le había dicho a Abraham: vete de tu tierra a la tierra que te mostraré y haré de ti una gran nación. En ningún momento del principio de la promesa se la menciona a Sara. Pero Abraham y Sara no dudaron de la palabra de Dios. Nosotras también somos llamadas a la confianza absoluta, a tener una fe que acepta a Dios simplemente por su palabra y la seguridad de que no faltará a ella. La vida de fe comienza con obediencia y separación. O nuestra fe nos separa del mundo, o el mundo nos separa de nuestra fe. Sara dejó atrás todo para obedecer a Dios.
Además de dejar su hogar, sus amistades y todo lo que conocía, tendría que enfrentarse a muchas cosas desconocidas, a personas que le juzgarían y la condenarían por no tener hijos. A pesar de saber lo que enfrentaría, estuvo dispuesta a seguir a su esposo en obediencia a Dios. Es posible que nos toque vivir con una o varias carencias, pero podemos vivir con la convicción de que podemos confiar en Dios. Si haces todo lo que esté a tu alcance para fortalecer tu confianza en Dios, cada vez que leas tu Biblia, cada vez que ores, cada vez que obedezcas la palabra de Dios, aun cuando no entiendas todo, vives por fe. Sara experimentó un estilo de vida casi sin hogar y también vivió sin hijo la mayor parte de su vida, pero vivió con esperanza. Esperanza en la promesa de Dios. Vimos entonces quién era Sara. Veamos ahora qué podemos aprender de su matrimonio. Según un comentarista de Génesis, dice que el llamamiento de Abraham es el acontecimiento más importante del Antiguo Testamento, porque aquí se pone en marcha la obra de la redención que se había insinuado en el huerto del Edén. Dios escogió a Abraham y Sara para comenzar esta obra. No sabemos cuántos años de casados tenían Abraham y Sara cuando Dios les pidió dejar su tierra. La promesa que habían recibido en ese momento era muy genérica. No mencionaba específicamente a Sara y solo hablaba de Abraham. Sin embargo, ellos oyeron el llamado y estuvieron dispuestos a creer y obedecer sin temor, enfrentándose a un futuro desconocido, pero aferrándose a la promesa. Como ya dijimos, Abraham y Sara provenían de un entorno urbano. Ellos no eran nómadas. Vivían en una de las ciudades más avanzadas de la época, que estaba situada junto a las fértiles riberas del río Éufrates y el río Tigris. Ur estaba situada en lo que llamaban en ese momento la media luna fértil. Estos dos ríos atraían el comercio en barco y también producían abundantes cosechas. De este centro opulento, uno de los lugares más codiciados para vivir, Abraham y Sara salieron para ir a la desconocida tierra de Canaán. Un gran cambio para sus vidas. Canaán no podía ser más opuesta a la moderna ciudad de Ur. Era en su mayoría un desierto árido, nada beneficioso para el ganado de Abraham. Pero Dios no le había prometido a Abraham que sería fácil. Él solamente le había dicho que se vaya de su tierra, a la tierra que le mostraría y haría una gran nación. Y Abraham lo hizo. Hizo lo que Dios le mandó. Dejó su tierra, su casa y su parentela. Ellos partieron siendo adultos mayores. Y aunque la vida errante no era algo a lo que estuvieran acostumbrados, fue algo a lo que debieron acostumbrarse. Tuvieron que aprender a vivir de esa forma. De ahora en adelante, el Señor mismo sería su morada y juntos habitaron como extranjeros en la tierra prometida. La primera prueba que tuvieron que enfrentar juntos como matrimonio fue la separación de su patria y de su familia. Y tenían que dar la espalda a la idolatría, a lo que estaban acostumbrados a hacer día tras día, para poder tener comunión con Dios. La separación es todavía el deber de cada creyente. Algunas veces implica que debemos separarnos de algunos seres queridos, a veces de lugares que frecuentábamos, pero siempre significa que debemos separarnos del pecado y apartarnos de la voluntad propia. De esta forma, la separación pone a prueba la realidad de nuestra fe, pero al mismo tiempo fortalece nuestra fibra espiritual. La vida espiritual de Abraham queda reflejada cuando vemos que cada vez que traslada su tienda, edifica un altar. En Génesis capítulo 12,
versículos 6 al 8, dice así: Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de More, y edificó allí un altar a Jehová. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda. Y edificó allí altar a Jehová. En capítulo 13, versículos 3 y 4, dice así: Y volvió por sus jornadas desde el Negev hacia Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda, al lugar del altar que había hecho allí antes, e invocó allí a Abraham el nombre de Jehová. Y en el capítulo 13, versículo 18 dice: Abraham, pues, removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Mamre, y edificó allí altar a Jehová. Por medio de la tienda, Abraham mostraba que era un extranjero, y por medio del altar, un adorador. De esta forma, demostraba que toda su vida había sido entregada a Dios. El altar y la tienda resumen la vida del creyente. Me separo del mundo y adoro a Dios. Abraham y Sara eran una pareja que creyó en Dios y esperaron en Él día tras día. Durante 10 años, Abraham y Sara confiaron en recibir la promesa de Dios, un heredero. Pero Sara seguía siendo estéril. Y a Sara le preocupaba mucho no tener un heredero. Tanto le preocupaba que ingenió un plan para conseguirlo. Tuvo una idea, que hablamos la vez anterior, ¿verdad? Sara decidió que ya no podía esperar. Y Abraham no consultó con Dios la propuesta de Sara. Lo que al principio parecía ser una solución ideal, terminó siendo un gran problema en su matrimonio. Entonces, cuando enfrentes crisis o tengas que tomar decisiones difíciles, no cometas el mismo error que cometieron Sara y Abraham. Antes de actuar, toma tiempo para orar. Antes de decidir cualquier cosa, toma tiempo para orar. Y cuando lleguen los conflictos, siempre orar. Seguir a nuestros esposos, a cada una nos exige confiar en el Señor. De mayor o menor dificultades, siempre nos exige confiar en el Señor. Y aunque la vida de fe no siempre tiene que ver con un esposo, una mujer que busca honrar a Dios con su vida, siempre tendrá que sujetarse a alguien si se trata de obedecer a Dios. Pasamos nuestra vida sujetas a un padre, a un pastor, a un jefe o a un esposo. Sara siguió a su esposo por fe y obedeció a Dios por fe. Entonces, sigamos el ejemplo de Sara. Sigamos las pisadas de Sara en este aspecto fundamental de nuestras vidas. Ella es nuestro ejemplo. Vimos entonces que podíamos aprender de la identidad de Sara y también vimos que podíamos aprender de su matrimonio. Veamos ahora qué podemos aprender de su aflicción. Sara era una mujer muy hermosa y lo mencionan varias veces de los pasajes que hemos estudiado en la clase anterior. Tal vez la más hermosa, si recuerdan dijimos que cuando tenía casi 90 años todavía alguien quería casarse con ella, ¿verdad? Así que Sara habrá sido de verdad muy, muy, muy bella. Pero ella necesitaba embellecer su interior, su carácter. Y este tipo de belleza interna es una belleza que se aprende, que se trabaja, que mejora y crece día a día. La belleza interna de Sara creció a la par de su fe. Una poderosa semilla de la fe es la carencia. Muchas veces la fe crece para llenar un vacío en nuestra vida. En Génesis 11:30 se nos menciona que algo le faltaba a Sara, mas Saraí era estéril y no tenía hijo. Para nosotras hoy día puede ser difícil llegar a comprender el dolor, el sufrimiento, el fracaso, el desprecio que Sara sufría. Hoy nosotros no lo entendemos, está mucho más aceptado que una mujer decida no tener hijos y está bien, pero en esa época no era así. Pero nos sirve para pensar
que así como a Sara le faltaba algo, quizás a nosotras nos falte algo, tal vez no sea un hijo, pero quizás haya una carencia en nuestras vidas. ¿Hay algo que falta en tu vida? ¿Una aflicción o una carencia que tengas que sufrir? Bueno, puede servirte como semilla para desarrollar una fe mayor. Tendríamos que ver nuestra aflicción desde otra perspectiva. Podemos verla como una semilla que nos hará desarrollar nuestra fe, que nos ayudará a conocer más a Dios y también a desarrollar nuestra vida de oración. La fe de Sara creció a fuerza de conformarse al plan de Dios para su vida. Te pregunto yo hoy, ¿estás creciendo en tu fe? ¿Te amoldas al plan de Dios o luchas y batallas para conseguir tu propio plan? Sara no fue la única que sufrió esterilidad. Tenemos a Rebeca, a Raquel, la esposa de Manoa, Ana, la Sunamita y Elizabeth. Varias de ellas que ya estudiamos, ¿verdad? Nuestra naturaleza mayormente nos lleva a pensar que nadie puede entender lo que estamos pasando. Pero no es así. Todas, en mayor o menor medida, atravesamos aflicciones y vivimos con carencias y anhelos. Algunas incluso con los mismos. Muchas de nosotras a veces pasamos las mismas carencias o los mismos sufrimientos. Nosotras tenemos una ventaja con respecto a Sara. Esas experiencias que nosotras vivimos pueden ser de testimonio para otra hermana, como seguramente lo habrá sido la vida de Sara para todas las que vinieron después, ¿no? Hablando de Rebeca y de Raquel, que fueron su nuera y su nieta, o su nieta política, ¿no? Entonces, Sara ha sido de ejemplo para nosotras. Nosotras podemos ser de ejemplos para otra hermana. En aquel entonces, Sara no tenía la palabra de Dios escrita. No existía eso en ese tiempo. Ellos dependían de recibir la palabra de Dios a través de sueños, que no eran muy frecuentes, o a través de apariciones. Dios mismo enviaba al ángel de Jehová con un mensaje. Pero eso no pasaba todos los días. Nosotros tenemos la palabra de Dios en nuestras manos todo el día. Hoy nosotras tenemos la revelación completa además. Tenemos todo, todas las promesas que Dios hizo y muchas de ellas ya se han cumplido. Muchas promesas de Dios que están en la Biblia se han cumplido. Y Abraham y Sara solo tenían una promesa de parte de Dios y no tenían ninguna evidencia de que Dios cumpliría su palabra. Y ellos esperaron con fe durante 25 años para poder ver el cumplimiento de la promesa. Y no toda la promesa completa, solo una parte de la promesa se cumplió. Recibir un heredero. Ellos no llegaron a ver cómo la simiente de Abraham se convirtió en una gran nación y ellos no recibieron la tierra prometida. Hoy nosotras podemos ver cuántas promesas de Dios se han cumplido a lo largo de la historia de la humanidad. ¿Por qué dudamos entonces? ¿Esperar te hace dudar? Esperar fue uno de los temas principales en la vida de Sara, y lo aprendió por las malas, podríamos decir, ¿no? Esperar significa permanecer inactivo en actitud de expectación. Dios nos pide esperar dispuestas y expectantes. ¿Qué estás esperando tú? ¿Estás esperando con expectación? El tiempo parece pasar demasiado lento cuando tenemos que esperar sin hacer nada, ¿verdad? Solo puedo pensar en cuando te toca hacer una fila para un turno de lo que sea. Si es una fila muy larga y está que no se mueve, y ya nos empezamos a poner nerviosa y empezamos a ver por qué la fila no se camina, por qué no se mueven. Y si es en el supermercado nos cambiamos de fila y esa fila se mueve y la otra no, y así estamos, ¿no? Cuando nos agarra la ansiedad de por qué tenemos que esperar tanto tiempo. ¿Qué nos ayuda a esperar cuando tenemos que hacer una larga fila? Mantenernos ocupadas. Si uno sabe que tiene que hacer una larga fila, se lleva en su cartera un libro. O si vas con alguien, vas charlando y parece que el tiempo pasa más rápido cuando estamos ocupados, ¿verdad? Si estamos leyendo un libro y nos vamos moviendo, cuando levantamos, ya casi me toca a mí. Estábamos entretenidas o conversando. ¿Sí? El tiempo pasa más rápido. Es bueno mantenernos ocupadas mientras esperamos, pero en algo provechoso, no en ver, ¿y por qué no avanza la fila? Y lo que tendrían que hacer es esto. Y si empezamos a murmurar y a quejarnos, no solo nos estresamos a nosotras y no ganamos nada porque el tiempo
es el mismo, sino que se empiezan a poner nerviosos también los de alrededor. Cuando empezamos a escuchar que la gente se queja, también a nosotros nos molesta, ¿verdad? No nos molesta tanto cuando nos quejamos nosotras, pero no ayuda en nada, no es ningún beneficio. Tratar de buscar una solución que nosotras no podemos cambiar, tratando de esperar, apurar ese asunto para no tener que esperar tanto. Entonces, ¿en qué debemos ocuparnos mientras esperamos el cumplimiento de la promesa de Dios? Bueno, podemos ocuparnos en conocer más de Él, su grandeza, su majestad, su poder, su santidad. Hay tanto para conocer de Dios que si nos concentramos en eso, antes de que profundicemos en uno solo de los atributos de Dios, ya habremos recibido lo que esperábamos. Y aunque en un momento de la vida de Sara dudó del cumplimiento de la promesa, ella luego volvió a confiar en Dios y volvió a aferrarse a su promesa. Entonces, cuando veas que comienzas a olvidar o comienzas a dudar de la promesa de Dios, a ver solo tu carencia, te animo a que recuerdes que la aflicción y la espera son para fortalecer tu fe. Las promesas de Dios nos dan confianza para el futuro, prueban la fidelidad de Dios, anticipan el plan de Dios y producen contentamiento. Puede resultarnos difícil esperar por algo que necesitamos. No algo que nosotras pensamos que necesitamos, sino algo que Dios mismo dice que necesitamos. Y si lo necesitamos, entonces, ¿por qué tenemos que esperar? Y además ni siquiera sabemos cuánto tiempo tenemos que esperar, ¿verdad? Si al menos supiésemos cuántos días o meses o años, uno podría quizás esperar con más paciencia. Y en los momentos de espera es posible que aparezcan dudas de la bondad de Dios y el cuidado de nuestro Padre Celestial. Y comencemos a pensar que a Dios no le importa nuestra necesidad o nuestro sufrimiento o nuestro dolor o nuestra vergüenza. Cuando nos centramos en nosotras mismas y no en la fidelidad de Dios, es cuando fallamos en esperar en Dios. Decidimos que no podemos esperar más, que Dios no va a cumplir. El tiempo puede llegar a ser el peor enemigo de la fe si nos domina la ansiedad, o el mayor beneficio si lo utilizamos para descansar en Dios. Sara es nuestro ejemplo de cómo crecer en la fe por medio de la aflicción, caminando en las promesas de Dios. Sara fue una mujer de una belleza extraordinaria, pero más importante que eso, ella es un ejemplo de una fe extraordinaria. Está en la lista de los héroes de la fe de Hebreos 11. Sara pasó años aprendiendo a confiar en Dios. Y esto puede ser un consuelo y un ánimo para nosotras, ¿verdad? Nosotras también podemos aprender, igual que Sara, a confiar en Dios, a vivir una vida de fe. Sara estuvo dispuesta a seguir a su esposo en un viaje a una tierra desconocida, dejó la comodidad y la seguridad de su hogar para moverse hacia algo desconocido y lo hizo por fe. La esterilidad de Sara llegó a ser una carencia que le produjo mucha aflicción la mayor parte de su vida. Sin embargo, Dios tenía un propósito con ello: que la fe de Sara creciera y se fortaleciera al confiar en la promesa de un hijo propio, y también que su nombre fuese exaltado y glorificado al cumplir su promesa. Seguramente todas tenemos una promesa que nos trae paz y consuelo al alma. ¿Cuál de las promesas de Dios es tu ancla permanente? Espero que hayas podido tomar tiempo para identificar tu carencia. Era el desafío que nos dejaba la lección, ¿verdad? Que podamos nosotras mismas identificar qué es lo que necesitamos, qué nos falta, y encontrar la promesa con la cual Dios promete suplir esa falta. También es un desafío, quizás podemos reconocer cuál es lo que nos está pasando, qué nos falta, qué necesitamos, pero tal vez no nos hemos tomado tiempo en buscar en la palabra de Dios una promesa que prometa Dios que Él va a suplir esa falta.
dediquemos tiempo a buscarla porque están ahí las promesas de Dios. ¿Cuál promesa entonces va a ser tu guía? Va a guiar tu vida como si fuera un faro en tiempos oscuros. Cuando estemos en momentos difíciles, a nuestra mente llegará esa promesa y nos animará a esperar y a permanecer en Él. Aférrate a las promesas de Dios y recuerda que las promesas tienen dos partes. Debemos obedecer y esperar expectantes mientras nuestra fe crece por medio de la aflicción. Espero que pueda ser de ánimo la vida de Sara, que comenzamos a estudiar, y damos gracias por el desafío que nos deja la palabra de Dios de reconocer nuestra carencia y de poder encontrar en Él todo lo que necesitamos para poder esperar motivadas y también con gozo, ¿verdad? Damos gracias, Padre Celestial, este tiempo que podemos estar juntas y en comunión. Gracias, Padre, por las hermanas que están presentes esta tarde. Gracias por lo que tú has provisto para compartir. Bendecimos los alimentos. Pedimos que tú nos ayudes a tener comunión, que podamos ser de ánimos en nuestra conversación, que las charlas que podamos tener puedan ser para glorificar a Cristo y también para animar a las hermanas unos a otros. Dejamos en tus manos, Señor, este tiempo y también pedimos que tú nos guardes a cada una que tienen que viajar, a regresar a sus hogares, que permitas que podamos volver mañana. Ponemos también en tu presencia la reunión de mañana, que pueda ser de bendición para nuestras vidas y que todos los hermanos puedan participar. Damos gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo, nuestro bendito Salvador. Amén. Y para terminar, si quieren, les comparto cuál es mi cita favorita.